Vamos a intentar a partir de hoy ver el hueso como está esto aquí. Son células, son osteocitos que también están nadando en su matriz extracelular y que esa matriz puede estar más o menos intoxicada. No es solamente calcio, 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 venga calcio para adentro. Como si fuera poco, aquí tenemos evidencia y evidencia reciente del año 2020, Ciencia del Ambiente Total, se llama la revista, y vemos un título que a mí personalmente me gusta mucho, porque me ayuda a entender el tema de la quelación de metales no como algo que tiene que venir de fuera por inyecciones intravenosas de determinadas sustancias. También si fomentamos una sana microbiota, vemos que la microbiota es capaz de ayudarnos a proteger el cuerpo de la toxicidad por metales pesados. ¿Por dónde empezamos? Pues microbiota intestinal, aquí en el medio de la diapositiva, hacia arriba la relación con el metal pesado, reduce la absorción de metales pesados en el intestino y los convierte a una forma más o menos tóxica, menos tóxica. O sea que la microbiota intestinal es activa a la hora de detoxificar moléculas de metales pesados. Los probióticos promueven por estas mismas vías, porque alteran la microbiota intestinal, los probióticos en su caso de forma positiva, promueven la excreción de metales por las heces y promueven las enzimas de detoxificación de metales pesados. Por aquí hacia abajo, los probióticos modifican la estructura y la función de la microbiota intestinal, promueven la producción de ácidos grasos de cadena corta y mejoran la función de barrera del intestino. O sea, que mejoran la permeabilidad intestinal, que es uno de los grandes problemas a la hora de intoxicarse por metales pesados. Entonces, los metales en sí alteran la microbiota y alteran el perfil de la microbiota. Las amalgamas, el gran problema de las amalgamas en la boca, te pasas años deglutiendo los componentes de metal que hay allí. Cuando te bebes algo caliente, liberas de esas amalgamas metales pesados, lo deglutes y eso es un factor importante de disbiosis. Pues veamos pues cómo un equilibrio, un enfoque dedicado al equilibrio de la microbiota intestinal es parte de la terapia de quelación, de la protección del cuerpo de toxicidad por metales pesados. Esto es una diapositiva muy bonita, es muy importante. Cuando estemos pensando en hacer quelación de metales pesados, pensemos en los probióticos y en equilibrar la microbiota intestinal. Salimos del intestino y nos vamos a meter en tres órganos que son muy, muy, muy importantes. Mirad, ¿qué le pasa a la gente cuando piensa en el hueso? Calcio, hueso, una especie de mesa, una tabla dura ahí en la que nos tenemos que apoyar. Vamos a intentar a partir de hoy ver el hueso como está esto aquí. Son células, son osteocitos que también están nadando en su matriz extracelular y que esa matriz puede estar más o menos intoxicada. No es solamente calcio, 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 venga calcio para adentro. Ya sabemos que el calcio de la leche de vaca, que los suplementos de calcio que tienen calcio no biodisponible para el ser humano, pues lo que hacen es de todo menos fortalecer esta parte. Se calcifican tejidos blandos y los huesos realmente se quedan sin calcio y de hecho son obligados a sacar calcio para aportar para otras funciones del calcio en el organismo. Veamos que los huesos largos son huecos porque por dentro está la médula ósea. Y en la médula ósea es donde se producen los glóbulos rojos, las células de la sangre se producen en la médula ósea. ¿Y qué pasa aquí en este órgano llamado hueso? Que repito, también son células, no es una especie de tabla ahí metida, son células que necesitan su alimento, que necesitan su matriz extracelular limpia. ¿Qué pasa aquí? Pues el plomo. El plomo y el cadmio del fumador. Esta semana vi un paciente que está hecho polvo por artrosis, por osteoporosis, es joven y es un gran fumador. Y era la primera vez que oía que podía existir una relación directa entre su vicio de fumar, porque fuma más de un paquete al día, y los problemas de hueso que tiene. Apoyémonos en bibliografía científica.
Aquí hay una revista del 99, Nephrology, Dialysis Transplantation, movilización de plomo desde el hueso en pacientes con insuficiencia renal terminal y hiperparatiroidismo secundario. El objetivo de que ponga este artículo es que hay plomo en el hueso. La degeneración ósea, la osteoporosis, se convierte a largo plazo en una fuente interna de reintoxicación. Los que habéis visto otras charlas de metales pesados, sabéis que uno de los mecanismos por los que el cuerpo se defiende es por la compartimentalización. El metal pesado no se queda circulando más de 2, 3 días, máximo una semana en circulación, pero cuando no consigue el cuerpo echarlo fuera, pues lo mete en algún compartimiento, y uno de esos compartimientos es el hueso. Si esas moléculas se quedan ahí, ya hemos visto espacio extracelular del hueso, durante mucho tiempo, a medida que va pasando el tiempo y empieza el turnover, el ciclo del hueso, se puede ir liberando plomo de vuelta a la circulación y tener una reintoxicación por plomo desde el hueso. Y el cadmio, que es otro elemento que está muy en contacto con nosotros, que viene de los pesticidas, que viene del tabaco, que viene de las baterías de los coches y de muchas partes de la industria, pues este artículo del 2021 habla de su efecto sobre la función de la célula ósea. Veis que es importante que salgamos de la visión del hueso como algo duro que necesita calcio y lo veamos como células que tienen que funcionar bien para que ese órgano, que aparentemente es muy sólido y nos da la estructura, funcione bien también. Como resumen, el cadmio causa severos problemas o severas enfermedades del metabolismo óseo, madres fumadoras. Y el calcio induce daño mediante compromiso de la formación y de la función celular. Mensaje, pues, aquí, los metales pesados se depositan en los huesos, dañan la célula ósea y es por eso que producen trastornos óseos. Ampliemos un poco esa visión reduccionista de la función de los huesos, de la relación hueso-calcio, que parece que es lo único que hay. Metamos la vitamina D, metamos la paratormona, metamos todo lo que debe incluir un buen metabolismo óseo y, por supuesto, pensemos en la matriz extracelular que también está presente en este órgano llamado hueso. ¿Para qué sirve el hueso? Pues esto parece una perogrullada, una verdad de perogrullo, pero es bueno que lo recordemos. Sistema óseo o esquelético es un conjunto de huesos unidos entre sí, son rígidos por su composición química a base de materia inorgánica y proteica, producen glóbulos rojos en la médula ósea, dan estructura al cuerpo y almacenan minerales, como el calcio, fósforo, sodio, magnesio en el lado positivo y cadmio, plomo, berilio en el lado negativo. Tienen función estática y dinámica y nos permiten el crecimiento del cuerpo, permiten el movimiento y la protección de órganos vitales. Gracias al sistema óseo, el cerebro está muy bien protegido aquí, en el coco. El corazón y los pulmones están muy bien protegidos por la caja costal. Otra trastada que nos hace el plomo, ¿cuál es? Que inhibe el metabolismo celular del hierro en diferentes puntos. En la síntesis de hemoglobina, en el movimiento del estroma al espacio intracelular soluble y en la captación de hierro por la célula. Si tenemos plomo en el hueso y esto va a la médula ósea, no nos debe extrañar que haya problemas de anemia o de disfunción de algún tipo de célula sanguínea por el plomo que está en la médula ósea. Y esa referencia no es nueva, solo tenemos aquí en una revista desde 1968. Yo tenía 3 añitos. Estudios con el problema del hierro en la médula ósea, y en este artículo es donde viene esta frase.
el papel del plomo. Entonces las gasolinas eran todas plomadas, hoy en día eso ya lo hemos superado, pero sigue habiendo mucho plomo por ahí libre. Tabla periódica de los elementos. Os invito de vez en cuando a que os deis un paso por aquí, porque se entienden muchas cosas para ver las interacciones que hay entre las diferentes sustancias de la naturaleza en nuestro cuerpo. Entendamos que no todos son metales pesados, algunos son metales, como puede ser el berilio, pero si veis, se llama tabla periódica porque está clasificada por grupos, por familias y por períodos. Y si nos metemos en la teoría de la materia, que es muy bonita, vemos que lo único que cambia, por ejemplo, el zinc del cadmio es la distancia que hay de unos electrones respecto a un núcleo y la velocidad a la que gira. Y por eso el otro día tenía una conversación muy interesante con un profesor de química que me decía, ¿a qué se dedicaban los alquimistas? A calentar y a calentar, porque cuando aportas energía a un determinado elemento, lo conviertes en otro, porque lo único que haces es sacar de su órbita a unos electrones y lo que podía ser zinc se puede convertir en cadmio. Este estudio nos va a aportar gran conocimiento para que aprendamos a entender la alquimia que hace el cuerpo dentro. ¿En qué forma están estos elementos dentro de nuestro cuerpo? ¿Están en forma gaseosa siempre los gases? ¿Está en forma líquida el mercurio y el bromo? Que aquí pone que el estado de estos minerales, de estos dos concretamente, mercurio y bromo, están en forma líquida. ¿Tiene la temperatura suficiente aquello que te metes en la boca como para generar vapores de mercurio? Es un tema muy apasionante y que requiere que nos metamos a entender esto. Yo he de confesar que cuando pasé por la química era un tema tremendamente aburrido, me gustaban las generalidades, pero ahora lo estoy descubriendo y de verdad que es apasionante. Y entender grupos, ver por ejemplo el aluminio, está por aquí junto con el galio, el indio y el talio, el plomo, el bismuto, el selenio está aquí, no es un metal. El arsénico está aquí, que es un semimetal, realmente no es un metal pesado. Os invito a echarle un vistazo a la tabla periódica de los elementos con afán de entenderlo, de aprender, para que vayamos saliendo del atolladero en el que estamos metidos con toda esta cantidad de química que nos llega por todas partes.